Pues el día de hoy vamos a estar abordando un tema que viene de la mano con lo que hemos venido platicando en las últimas semanas y que deja de manifiesto la voluntad de Dios, su misericordia, su buena voluntad, su amor. Una de las principales críticas que le hacía la élite religiosa a Jesús era su convivencia y su cercanía con lo peor de lo peor, con las personas que a los ojos de la sociedad eran las más terribles que pudieran existir. Y vamos a entender por qué razón muchas personas el día de hoy les cuesta tanto trabajo poder entrar por la puerta angosta. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 1. Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 1. Nos coloca en uno de esos días en los cuales Jesús vino a hacer exactamente lo que estaba buscando: venir a salvar a las personas. Dice el versículo 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Lo vuelvo a leer porque nos vamos a detener un poco de tiempo aquí, tratando de establecer quiénes eran los publicanos y quiénes eran los pecadores, para saber si estamos a esta altura o no. Dice la Escritura: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, que nos abra el corazón para poder entender su palabra. Señor, aquí habemos publicanos y pecadores, Padre, que venimos a sentarnos para escucharte, para atender lo que tienes que decirnos, porque sabemos que eres bueno y sabemos que tienes algo que ofrecernos. Ya este mundo demostró que no tiene nada que ofrecernos de bueno, así que nos acercamos a ti, Señor, porque ya hemos comprobado que seguir nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas, no nos ha hecho felices, no estamos bien. Así que ahora queremos acercarnos a ti, Señor, como aquellos a los que viniste a buscar, pecadores y publicanos. Gracias por tu misericordia y gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que más resaltaba al pueblo hebreo y que lo hacía distinto a las demás naciones, era su posición de unión que tenían. Ellos no se traicionaban fácilmente. Después de que hubo una división entre el imperio del norte, el reino del norte y el reino del sur, que era 10 tribus de Israel que estaban en la parte norte, que decidieron separarse del hijo de Salomón. Salomón fue un rey que tenía unido a todo el pueblo hebreo, y después, cuando asciende su hijo, en lugar de ser sensible con la necesidad del pueblo, hace gravosos los impuestos al pueblo. Es decir, les comienza a cobrar más impuestos de lo que su padre había hecho. Y entonces esto genera una separación entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Y entonces lo que nosotros decimos que son judíos, en realidad es un gentilicio de judeo, o de la zona de Judea, ¿sí? La parte norte, donde estaban los samaritanos, eran donde se encontraban las otras 10 tribus de Israel, que terminaron por mezclarse de tal manera que ya no hubo claridad y definición entre si eran o no judíos o asirios, o qué tipo de cultura era la que tenían. Y entonces, a raíz de esta separación, hubo como una mayor unión entre los que se decían judíos, en los descendientes de la tribu de Judá. Que alguien traicionara a alguien de su pueblo era de verdad un acto
de mucha vileza, de mucha maldad. Los publicanos eran esta clase de personas que la gente veía como lo peor, los traidores al pueblo, porque se convirtieron en funcionarios del Imperio Romano para cobrar impuestos. Obviamente, una nación que está sometida, que está invadida, es gravoso tener invasores dentro de un territorio, de algo que Dios les había dado. Ellos se sentían agraviados, se sentían ofendidos, y desde luego que había esta parte de sensación nacionalista entre los judíos que les hacía pensar que tenían que rebelarse, tenían que levantarse para poder liberarse de los romanos. De hecho, la idea que se tenía acerca del Mesías era justamente la de un libertador físico, un libertador en términos de hacerlos una nación, reunificar al pueblo de Israel y desde Jerusalén gobernar a las naciones. Esta era la idea que se tenía y lo que esperaban de un Mesías. Jesús no representó esta parte de la idea nacionalista judía, porque de hecho Jesús ayudó a algunos de los romanos que sinceramente se acercaron a él, ¿sí? Los publicanos eran judíos que habían decidido servir a Roma, es decir, que habían decidido ganarse una lana, que habían decidido quitar de en medio los oficios tan desgastantes que eran, y ahora se colocaban como funcionarios del Imperio Romano para poder cobrar los impuestos de los judíos, algo así como el SAT el día de hoy, ¿verdad? Ahora que está de moda ya presentar los impuestos, bueno, es más o menos lo mismo. Hay funcionarios que se encargan de estar vigilando que se cumplan los deberes fiscales. Ok, esto es lo que para los judíos se convertía en un motivo de traición tan gravosa que odiaban literalmente a los publicanos. Y además los publicanos de verdad hacían todo lo posible por ser odiados. Es decir, no buscaban congraciarse con el pueblo. ¿Por qué? Porque además de lo que el funcionario publicano podía hacer para lograr recolectar los impuestos romanos, Roma le permitía al publicano hacer uso de su poder y de su posición para sacarle cosas adicionales al pueblo. Es decir, le robaba más allá de lo que el pueblo debía de dar de impuestos. Los funcionarios usaban uso de esta posición cómoda de ser funcionarios públicos, porque además tenían a su alcance un grupo de soldados romanos que los vigilaban y los cuidaban. Es decir, era así el funcionario más un equipo de matones, vamos a llamarle así, de gente que iba a presionar con lanzas y con espadas para que se cumplieran las órdenes del publicano. Entonces, si el publicano le ponía que no había dado impuesto fulano de tal, aunque sí lo había hecho, pero él decía, no ha dado, aquí yo tengo un registro de que tiene 20 meses de adeudo, los soldados se encargaban de hacer cumplir la ley desde el punto de vista del publicano, y le cobraban, a lo chino decimos, ¿no? O sea, la de a fuerzas al ciudadano judío, lo equivalente a 20 meses que a lo mejor no debía, pero que el publicano le había puesto, pues que sí debía. Y entonces los publicanos se hicieron altamente corruptos, altamente horribles en su carácter, no podían acercarse al pueblo normalmente, no podían ser parte de la sociedad, porque se habían colocado en una posición en la cual la sociedad los detestaba, los odiaba, los aborrecía. Imagínate al Mesías sentándose a la mesa con esta clase de traidores. Desde luego que no era algo que la élite religiosa esperaría. ¿Por qué? Porque la élite religiosa esperaba que llegara el Mesías y junto con ellos gobernaran a las naciones como vara de hierro, como dice la Escritura. Sí. Y entonces ellos pensaban que el Mesías debía primero acudir a la élite religiosa,
convencer, testificar de que Él era el Mesías a la élite religiosa, a los rabinos, a los fariseos, a los levitas, etcétera. Ellos eran los encargados de llevar la administración de Dios. Por lo tanto, el Mesías, suponían ellos, debía llegar a mostrarse a ellos, a sumarlos, para que entonces pudieran servir al pueblo. ¿Sí lo vamos entendiendo? Pero en lugar de eso, lo que hace Jesús es que llega con el publicano y lo recibe. Es más, tiene por discípulos a publicanos, ex publicanos, porque para seguir a Jesús ya debieron de haber dejado su oficio, ¿verdad? Pero Jesús es una persona que no viene a lo mejor de lo mejor. No viene a salvar aquello que no se ha perdido. No viene a ayudar a aquel que no necesita ayuda. Jesús vino a salvar a esta clase de personas que son excluidas de la sociedad, que son echadas fuera, que no quiere la sociedad, porque la sociedad considera que es más justa que los pecadores y los publicanos. Y en términos reales, sí lo eran, amados. Es decir, un publicano no era la víctima de la sociedad. Un publicano le robaba a la sociedad. O sea, no eran inocentes, vaya. Sí, efectivamente, la sociedad tenía motivos para decir, yo no quiero saber nada de los publicanos más que para ir a pagar y se acabó. Tener alguna convivencia con ellos, ni de broma. Porque sí, efectivamente, se habían ganado a pulso, de manera de malas acciones, la ira del pueblo en términos reales. O sea, no eran víctimas. No vayamos a pensar de que, ay, pobrecitos los publicanos y los pecadores. No, de verdad eran personas que vivían vidas terribles. ¿Cuál era la diferencia? ¿Dónde consistía la diferencia para que Jesús se pudiera sentar con un publicano y un pecador, en lugar de con los rabinos y con la élite religiosa? Que estas clases de personas no se decían a sí mismas que estaban bien. No tenían una imagen de yo sí soy bueno. No les interesaba ser malos tampoco. O sea, no vayamos a pensar de que pues, ahí ya más o menos le iban llevando y nada más aquellos, es una opinión de aquellos. No, de verdad ellos sabían que estaban mal. Sabían que sus acciones no solamente ofendían al pueblo, sino también ofendían a Dios. Pero no les interesaba. No les interesaba. De igual manera, cuando aquí se refiere la Biblia a los pecadores, pensemos en una población de gente moralmente buena, vamos a llamarle así. En una población que no hacía cosas escandalosamente perversas o malas. Por lo tanto, era una población con un alto nivel moral. Para ellos, un pecador era alguien que abiertamente ofendía a Dios y que no le podía decir nada a nadie, porque sinceramente no le interesaba lo que Dios pudiera opinar. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en con quiénes estaba Jesús, no era con personas que estuvieran ni siquiera consideradas como medio buenas. Hay una fallita, 2 fallitas, 3 fallas. No, eran personas que con toda la conciencia se habían dedicado a ser malos, a tomar malas decisiones, porque les interesaba más el dinero y les interesaba más vivir placenteramente sin el yugo de la religión. Sí. Pero finalmente esto cansa, amados. Al final del día, tanto la religión como vivir siendo un pecador y un publicano termina cansando. Termina la persona fastidiándose del estilo de vida que lleva. ¿Sí? Y aunque pueda públicamente decir soy pecador y qué, el paso del tiempo va marcando y el corazón se va marchitando cada vez más, tanto del religioso, de la élite religiosa, como también de los publicanos y los pecadores. ¿Por qué? Porque vivir lejos de Dios marchita. Vivir apartado de Él
Es como quien va drenando la vida de una persona. No es de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no pasa esto. Sí, las personas pasan tiempo viviendo y disfrutando, entre comillas, la vida y la manera abierta y la libertad, y yo no quiero la religión, y yo no quiero esto, pero al paso del tiempo, al paso de los días, termina esa persona levantándose cada mañana y diciendo estoy igual de solo o sola que siempre. Termina cada día diciendo dónde estoy, hacia dónde voy. Sea religioso o sea publicano y pecador. No importa. Aquellos que quieren servir a Dios, lo mismo que aquellos que no lo quieren servir, terminan sintiendo el vacío interno en sus corazones. Terminan diciendo, ¿para esto vine? ¿Esto es todo? Sí es cierto, no estoy metido en la religión, no me interesa. Quiero hacer de mi vida lo que yo quiera, o lo he venido haciendo. Pero tanto unos como otros terminan con un corazón completamente hueco, vacío. Siempre teniendo que estar buscando la siguiente cosa que hacer, la siguiente aventura. Siempre teniendo que estar viendo a ver qué cosa le agrego a lo que estoy haciendo, porque ya me cansé, ya me aburrí. Y entonces comienzan a estar renovando todas las cosas. Porque viven insatisfechos. Porque a un mal se le agrega otro mal. Y a un mandamiento de hombre se le va a agregar otro mandamiento de hombre. Porque hay insatisfacción en el corazón del ser humano. Porque ni unos ni otros están bien. Solamente existe un camino establecido por Cristo. Y ni el religioso, ni el que no lo es, puede librarse de entrar por la puerta angosta. ¿Sí me doy a entender, amados? Podemos decirnos moralmente rectos. Podemos pensar en tener mucho tiempo de conocer Biblia, de ir a una congregación, de escuchar enseñanzas, de participar de una congregación que tenga una sana doctrina, una saludable enseñanza. Pero eso no nos hace mejor que los publicanos y los pecadores, si no entramos por la puerta angosta y estamos permaneciendo en la fe que es en Cristo Jesús. Finalmente, ni la religión, ni el ser publicano y pecador hacen feliz al ser humano. Solamente hay una persona que nos hace realmente personas nuevas, Cristo Jesús. Y solo de Él podemos esperar los cambios. Y solo en Él podemos esperar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solo de Él. Por lo tanto, no vayamos a pensar que lo que vamos a seguir leyendo es solamente para el publicano y el pecador. Porque fíjense lo que les dice Jesús a los escribas y a los fariseos, porque estos murmuraban y se sentían mejores que el publicano y el pecador. A los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, lo que a continuación Jesús va a enseñarnos está dirigido a los buenos de nuestros días, ¿sí? Aquellos que piensan que hay pecadores y publicanos y que la gente es peor que ellos, porque se están comparando con ellos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lo vuelvo a leer. ¿Qué hombre de vosotros, refiriéndose a los fariseos, teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Amados, para que una persona pudiera tener 100 ovejas es porque era rica. En aquella época la parábola se refiere a una persona
que es adinerada, ¿sí? Que tiene dinero, porque tiene 100 ovejas. En aquella época tener 100 ovejas era de ricos. Que se le perdiera una oveja a un rico, pues pudiera no representar tanto problema. Aquí es donde vemos la misericordia de Dios, que a pesar de ser quien es, viene por nosotros. Es tan hermoso Dios, que siendo el dueño de todas las almas, que siendo el rico, el dueño del oro y la plata, dice la Escritura, el dueño de la tierra, el que hizo los montes, los collados, ¿qué le puede faltar a Dios? Nada, absolutamente nada. Lo increíble y lo maravilloso es que siendo quien es, y que se le perdiera una, ¿cuál es la importancia? Tiene 99 más. Pero Dios no es así, amados. Y aquí vemos parte del carácter de nuestro Dios. Dios no es como los ricos de hoy, que si se le pierden 100 pesos, pues ya, ni modo. No se regresan a buscar los 100 pesos, los dan por perdidos, porque tienen muchos más billetes de 100 pesos. Dios es un Dios maravilloso, porque no es igual a nosotros. Porque mientras nosotros diríamos, que son 50 centavos, ya ni valor tiene, ya no puedo comprar nada. Para Dios tu alma vale dejar 99 e ir por ti. Aunque sea rico, aunque pueda comprarse otras 100 ovejas, va por ti. Porque tú eres una oveja que vale mucho para Él. Vales mucho para Él. Entonces, amados, aquí no se trata de, wow, qué hermoso pastor que va por su ovejita. Sí, pero es un pastor que no tenía necesidad de ir por esa oveja, porque era rica. Tener 100 ovejas no es nada fácil. Las personas apenas podían con una. Y eso ya era muy bueno. 100 ovejas, no, ya era una persona sumamente cómoda y adinerada, ¿me explico? Y Dios deja toda esa riqueza a 99 personas con las que no está batallando, a 99 personas que no tienen necesidad de arrepentimiento, que están caminando bien, que están tranquilas, las deja para ir por ti, para ir por la latosa, para ir por la preguntona, por esa que siempre se está quejando y ya no quiere seguir adelante, por aquella que es la publicana, la pecadora, o la religiosa que se cree buena y necesita ayuda porque no es buena. Va también por ella. Dios es un Dios que siendo el Todopoderoso y pudiendo crear ovejas, y pudiendo crear otros seres humanos, y pudiendo crear personas que dobleguen su voluntad sin ningún problema, viene exclusivamente para buscarte a ti y a mí, siendo quien es. Eso es amor. Por eso dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y amado, el hecho de que tú estés aquí es justamente porque Dios te está buscando. Es porque Él te está buscando. No, tú no lo estás buscando a Él, no estás haciéndole ningún favor. Él podría contigo o sin ti seguir adelante. El tiempo no pesa sobre Él. Si tú crees que le estás haciendo un favor a Dios, te equivocas. No le estamos haciendo ningún favor. Él nos está favoreciendo a nosotros. Él es el bueno, no nosotros. Él es el misericordioso, no nosotros. Te está buscando. Te está buscando Dios. ¿Y sabes qué? Es persistente hasta encontrarla. No se detiene, aunque deje las 99 en el desierto,
y va a buscar. Y a lo mejor tú estás enfiestado, te va a buscar ahí. Y a lo mejor tú estás metido en un ambiente donde no piensas en Él, te va a ir a buscar ahí. Y te va a ir a hacer sentir, oye, me necesitas. Y a lo mejor tú estás ahí en la fiesta y estás bien tranquilo, estás en el relajo y de momento pasa un pensamiento de, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no necesitas estar aquí. Te sientes incómodo porque sabes que te está buscando, porque no somos ignorantes, tenemos una conciencia que nos hace saber que nos está llamando, que tratamos de ignorarlo, no hay duda de ello, pero sabemos que nos está buscando y tú sabes que te está buscando. Y a veces quieres hacer lo malo y parece que siempre te salen mal las cosas, te estorban. Quieres entregarte a esto y aquello y pareciera que no se permite. Algo sucede y ya no lo logras. Te está buscando. Y así Él está yendo detrás de ti. Y esto no le quita ni un gramo de dignidad. A veces creemos que Dios es tan soberano que ¿qué tiene que estarnos rogando? No, no es ruego, es amor. Es amor. Y nos ama mucho, y anhela tener comunión con nosotros, y desea con todo su corazón encontrarte. Y cuando la encuentra, dice la Escritura, no la amarra y dice, órale, vámonos. No, la pone sobre sus hombros. A lo mejor la oveja ni siquiera se da cuenta, y no estaba ni herida, pero sí está cansada, ya cansada de tanto estar de aquí para allá buscando cómo satisfacer sus placeres, su ego, su orgullo, etcétera, y ya está cansado. Ya está cansado de siempre estar teniendo que batallar en el trabajo, porque tiene que estarse peleando para que lo consideren para cierto puesto. Y tiene que estar cansado y está fastidiado de que siempre le estén tirando y tirando grilla, decimos en México, ¿no? De que siempre estén con habladas y demás. Y eso le cansa a la oveja, y la tiene cansada, y entonces Jesús dice, sí, ya sé lo que tienes, y la pone sobre sus hombros, y la trae de regreso al redil. Sí me doy a entender el gran amor de Dios. Sí alcanza a brillar, que no tiene necesidad, pero por amor a ti lo hace. Que te ha buscado, aunque hayas creído que estabas con Él, ahora te está buscando, y quiere que dejes de vivir la religión que has llevado hasta el día de hoy y que seas verdaderamente libre. Así que la oveja perdida vale mucho para el pastor, aunque tenga 100 que no se habían perdido. No importa, vales la pena. Y por eso estás aquí, porque vales la pena. Para Él vales la pena. Para nosotros, que no somos mejores que tú, vales la pena. ¿Sí? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. ¿Sabes cómo se debería de poner un creyente cuando ve que su hermano que había sido perdido regresa? Feliz. Regresó. Dios fue por él y lo trajo. Y eso es motivo de alegría, motivo de gusto. Por eso nos llamamos misericordia y reconciliación, porque nos gozamos con que regresen a casa los hermanos. ¿Sí? Deseamos de todo corazón, con todo nuestro ser, que Dios trabaje en tu corazón y te haga nueva persona. No somos mejores que tú, pero trabajó con nosotros igual. Y nos hizo nuevas personas por el más puro afecto de su buena voluntad, no por algo bueno que hayamos hecho. Él es misericordioso, Él es piadoso. Y por eso nos gozamos. Y nos seguiremos gozando de que continúes viniendo y que te salves y que camines con nosotros y que juntos podamos ir por más ovejas. Sí me doy a entender, amados. Versículo número 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. Dios está más feliz y tus hermanos estarán igual de felices en que regreses, en que te pongas a cuentas con Dios, en que le digas a Dios: Señor, hazme una nueva criatura, dame una nueva oportunidad. Versículo número 8, aquí cambia de escenario. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Estamos viendo la actitud de Dios para con tu alma. Va por el desierto. Oye, el desierto, sí, va por donde sea y te encuentra. Dios sabe dónde estás, así que va a hacer todo lo necesario para que seas encontrado y te va a dejar saber que fuiste encontrado. De igual manera, aquí vemos el ejemplo de una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma. ¿A cuánto equivale más o menos el día de hoy una dracma? Una dracma era la moneda de los griegos. ¿Sí? El denario era la moneda de base, o digamos el salario mínimo de un obrero en términos romanos. El dracma era la moneda base o el salario mínimo para un griego. De hecho, hasta apenas hace algunos años se manejaba, la moneda oficial de los griegos, del país de Grecia, era la dracma. Hasta el 2002 estuvo siendo la dracma la moneda oficial de los griegos. Y un dracma equivalía a un salario mínimo, lo mismo que un denario para los romanos. Hoy serían como 131 pesos, 132 pesos mexicanos, lo equivalente a una dracma. Entonces, para una persona, una moneda de dracma le permitía comprar varias cosas. A nosotros un peso no nos permite comprar nada, pero a ellos una dracma sí, o 131 pesos, sí les permitía accesar a ciertas cosas de despensa, de fruta y de verdura. Así que perdiera una moneda sí era importante, no como el pastor que tenía 100 ovejas y pierde una. Aquí encontramos a algo que es un poquito más de clase media, vamos a llamarle así. 10 dracmas equivalen a 10 salarios mínimos y pierde lo equivalente a una dracma. Y entonces, en lugar de decir, bueno, pues, ¿para qué me alcanzan las otras 9? Dice, no, vamos a buscar esa dracma, se me cayó. Y comienza a buscar la mujer con mucha diligencia y mueve por aquí y mueve por allá. Ya saben ustedes, cuando las mamás se ponen en plan de aseo, mueves hasta donde nunca habías movido. Así, esta mujer se pone en esta posición de vamos a moverla, y se pone a barrer y se pone a mover muebles hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, dice el versículo 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Había sido notorio que había perdido una dracma, lo mismo que el pastor había sido notorio que se le había perdido una oveja. Pero también es notorio que la encontró. Y esto es hermoso. Continúa diciendo la Escritura, un tercer ejemplo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Amado, ¿sabes que para que una persona reparta sus bienes primero tenía que estar muerto? O sea, era una herencia, no era en vida, sino era una herencia. Cuando el hijo menor va con el padre y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, es como decir, ya quiero que desaparezcas de mi vida. ¿Sí? Ya no te quiero en mi vida. Dame lo que me corresponde como si estuvieras muerto porque yo ya no te quiero en mi vida. Y esto es algo que normalmente sucede hoy en día. Los jóvenes quieren la parte que les corresponde, pero ya no quieren a los padres en su vida. ¿Sí? Y entonces aquí encontramos esta misma idea. Una persona que quiere ser dueña de sus acciones, pero que quiere los beneficios del padre. Qué curioso, ¿no? Qué conveniente. No ha trabajado como tal, pero quiere los beneficios de la herencia paterna. Y vemos que el padre les da lo que quieren. Reparte sus bienes en vida.
no en muerte, sino en vida. Versículo número 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Eso es lo que quiere hacer el hijo menor desde un principio. El hijo menor quiere irse a vivir lejos, quiere vivir una vida apartada en una provincia lejana, que no me molesten los religiosos, que no me molesten las personas, donde no me sienta yo juzgado o juzgada. Y en ese momento, dice la Escritura que se va y sí comienza a hacer su vida como él quería. Y allí dice, desperdició sus vidas viviendo perdidamente, en placeres, en los gustos que él quisiera. Pero siempre, amado, hay una época de hambre y es cíclica. A las personas no siempre les va a estar yendo bien. Gracias a Dios. Porque son gracias a estos ciclos en los cuales la religión ya no satisface, lo mismo que vivir como publicano o pecador, que comenzamos a pensar en decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Y entonces dice, cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Se acordó de su papá en este momento? No. Él todavía creía que podía. Bueno, ya empezó a escasear, pero si invierto esto por aquí y hago esto y este negocio, y no se da cuenta, no se percata que se le ha acabado. Y que el hecho de que haya una gran hambre no nada más es para él, es para todos. Y amados, eso es lo que se viene en los próximos meses. Una gran crisis financiera. Estamos hablando ya de hoy en día, ¿eh? Y entonces va a haber mucha pérdida de empleo, va a haber muchas cosas que van a afectar la vida de las personas, que van a remover sus seguridades. Las cosas no les van a salir bien a muchas personas en los próximos meses. Así que mucho valdría la pena entender este mensaje de Dios para que cuando comience a faltarte no olvides que hay un lugar con Dios para ti. Continúa diciendo la Biblia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Lo primero que vas a hacer es salir corriendo a ver quién me ayuda. Es lo primerito que hace. Ayúdenme. Y lo que vas a recibir es mediocridad. ¿Por qué? Porque la gente va a estar buscando también salir adelante por sus propios medios, ¿no? Así que no van a estar muy dispuestos a compartir contigo una moneda cuando su familia también tiene necesidad. Continúa diciendo la Biblia. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínate qué caída tan grande de estar viviendo en la opulencia, haciendo lo que quería, y de repente regresa la pobreza ahí entre los animales más despreciados que había en aquella época. Porque déjame decirte una cosa, un judío no agarraba un cerdo, eran animales inmundos. A quienes mandaban era lo peor. Así que el hijo pródigo, siendo judío, lo mandan a atender a lo que su propia enseñanza les era contraria. Esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede cuando nos alejamos de Dios es justamente que caemos en aquello que no queríamos caer, nos recorremos en una dirección que no queríamos. A nadie le interesa estar en una secta, pero cuando hay religión de por medio acaban en sectas. Sí. Cuando hay religión de por medio, o cuando hay esta vida tan llena de maldad, ¿sí?, buscan la forma de salir adelante. Y el ciudadano, en este caso, bien puede representar un grupo sectario que más o menos le da ahí las obras
para que medio se alimente, ¿no? Y este joven termina regresando a este lugar donde nunca se vio ahí. Cuando salió, cuando se imaginó, cuando ya me vi, nunca se imaginó estar entre cerdos. Jamás se lo imaginó. Si tú te pones a preguntarle a una persona que ha vivido con un problema de alcoholismo, si al principio se imaginó que terminaría siendo esclavo del alcohol, jamás se lo imaginó. Sí se lo habrán dicho, seguramente, pero lo ignoró. No, yo no soy igual, yo sí tengo fuerza de voluntad, a mí no me va a pasar lo mismo. Aquel joven jamás se imaginó estar apacentando cerdos, y ahí estaba. Así estaba aquel joven, apacentando lo peor de lo peor. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba, amado. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre estaba sufriendo, pero estaba tratando de sobrevivir dentro de su sufrimiento. Hoy decimos en México, de los males, el menos, ¿no? O sea, no es que esté bien, estoy tratando de sobrellevarla. Qué tristeza que te encuentres en ese estado. No estoy bien, pero pues trato de hacer lo que puedo para sobrevivir. Híjole, qué tremendo. Pero en ese momento de angustia y de tristeza pasó un pensamiento por su cabeza. Un solo recuerdo. Y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Después de cuántos años se acordó de su padre por primera vez. Después de malgastar todo, de vivir mal, de echar a perder su vida, se acuerda de que la vida de un jornalero, de un trabajador con su padre, resulta mucho mejor que lo que estaba viviendo. Un solo recuerdo hizo que aquel joven cambiara su vida. Un recuerdo, no necesito más. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré. Ya no puedo seguir haciendo lo que hago hasta hoy. Eso significa levantarse. Ya no puedo seguir haciendo lo que hasta ahora he hecho. Levantarse es cambiar. Empezar un camino de regreso. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que vienes a buscar cuando vienes a la congregación? ¿Qué es lo que esperas que Dios haga por ti? Porque aquí cuando vemos el joven rico dijo, no soy digno de que me consideren alguien, pero si me permiten ser un jornalero más, con eso me basta. Es decir, no llegó soberbio, como diciendo, ya llegué, ¿no? Sino llegó con humildad, sabiendo que no había hecho bien las cosas, sabiendo que su vida no había sido para nada agradable y que había desperdiciado todos los bienes de su padre. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Él sabe que venías. Dios sabe que venías hoy. Y fue movido a misericordia. Cuando lo vio su padre, se dio cuenta de que su hijo no venía con vestiduras de gala, no le había ido bien, venía probablemente descalzo, sucio, con ropas destruidas. No venía bien.
No venía bien. ¿Pudo haberse indignado? Sí. ¿Pudo haberle dado la espalda? Pues él se la dio primero, ¿no? Se fue. ¿Pero qué hizo? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sucio. Se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y así, amado hermano, amigo, acercarse a Dios no es porque tengamos algo bueno que ofrecerle. Nos acercamos esperando que Él se compadezca y me diga lo siguiente: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Esta es la actitud de Dios para contigo. No te va ni te está reclamando lo que fuiste. Lo único que te pide es que te arrepientas de lo que hiciste. Y lo demás quedará saldado. Pero sí es bien importante ser sincero con Él y ser humilde con Él. Versículo 24, y con este terminamos. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabes que estás aquí porque Él te trajo? No fue una gran idea tuya. Él te envió el recuerdo, Él te envió bueno, pues voy a ir, voy a empezar a ir. Pues bueno, voy a intentarlo. Pues, a ver, ¿de qué se trata? Es Él quien lo promueve. No es nuestra gran capacidad ni nuestra bondad. Es Él el que lo hace. Y hasta aquí nos ha traído. Y la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que te va a llevar hasta el final. Te va a llevar hasta el final. No tenemos por qué tener miedo. Él ya empezó. Y lo único que quiere de ti es que le digas: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y la respuesta que Él tiene para ti es: cámbienle la ropa, pónganle un anillo de oro, porque mi hijo muerto era y ha resucitado, perdido estaba y fue hallado. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios,
grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Él se acercó a la tumba donde estaba yo. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede este día hacer por ti. Me resucito, me resucito, me resucito, me resucito, y ahora tan solo Él quiero hablar, y ahora tan solo para Él vivir. Lo mismo puede en este día hacer por ti. Él se acercó a la tumba donde estaba yo, y ahí me encontraste, Señor. Eran tinieblas hasta que Él llegó. Nadie quería entrar por mí, nadie podía hacer nada por mí, y Él tan solo me dijo: Lázaro, sal de ahí. Me resucito, me resucito, me resucito,
vengan a mí, todos los que están cansados, vengan a mí, los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí, todos los que están cargados, vengan a mí, todos los que están cansados, vengan a mí, los que quieran descansar, vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Gracias, amado Rey, porque siendo quien eres, no te olvidaste de nosotros, Señor. Porque no teniendo ninguna necesidad, decidiste dejarlo todo por amor. Gracias, amado Rey. Padre, te ruego que entre nosotros encuentres a tu oveja perdida, Señor, a la dracma que se te extravió, Señor, al hijo que anhelabas que regresara, Señor. Y nos gozaremos contigo, Señor. Nos gozaremos contigo, porque eres bueno.